¿Qué está pasando realmente dentro de la selección de Francia? Esa es la pregunta que comenzó a recorrer las redes sociales después de que aparecieran rumores sobre una supuesta tensión entre Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y N'Golo Kanté. No existen confirmaciones oficiales ni declaraciones que prueben algún conflicto interno, pero eso no ha impedido que miles de aficionados especulen sobre una posible batalla silenciosa por el liderazgo de uno de los equipos más poderosos del planeta. Y es que cuando se habla de Francia, no se habla de una selección cualquiera. Se habla de un equipo que en los últimos años ha estado constantemente entre los favoritos para ganar cada torneo que disputa. Una selección llena de figuras mundiales, campeones de todo y jugadores acostumbrados a la presión de los grandes escenarios. Precisamente por eso, cualquier gesto, cualquier mirada o cualquier comentario termina convirtiéndose en noticia. En el centro de toda esta conversación aparece Kylian Mbappé, la gran estrella francesa, el jugador que desde hace años carga sobre sus hombros las expectativas de toda una nación. El hombre que heredó el protagonismo de una generación dorada y que fue elegido para portar uno de los símbolos más importantes dentro de cualquier selección, el brazalete de capitán. Ser capitán de Francia no significa únicamente aparecer primero en la fila durante los himnos. Tampoco consiste solamente en hablar con los árbitros durante los partidos. Ser capitán implica representar a millones de personas. Significa ser la voz del vestuario cuando las cosas marchan bien y también cuando todo parece derrumbarse. Es asumir la responsabilidad de responder ante la prensa después de una derrota dolorosa y mantener unido al grupo cuando la presión amenaza con dividirlo. Mbappé conoce perfectamente ese peso. Sabe que cada declaración suya es analizada al detalle. Sabe que cualquier gesto puede interpretarse como un mensaje hacia sus compañeros. Y también entiende que cuando un líder habla, todos escuchan. Sin embargo, el contexto actual de Francia presenta un escenario muy particular, porque Mbappé ya no es la única gran figura del equipo. A su alrededor existen futbolistas que atraviesan momentos extraordinarios y que también cuentan con una enorme influencia dentro del grupo. Uno de ellos es Ousmane Dembélé. Durante años, su carrera estuvo marcada por las lesiones, las dudas y la irregularidad. Muchos llegaron a pensar que jamás alcanzaría el nivel que se esperaba de él cuando apareció como una de las grandes promesas del fútbol europeo. Pero el tiempo le dio una nueva oportunidad. Hoy Dembélé vive posiblemente el mejor momento de toda su trayectoria profesional. Su confianza está en uno de los puntos más altos de su carrera. Los aficionados lo consideran una pieza fundamental dentro del esquema francés, y muchos creen que está preparado para asumir todavía más protagonismo en los grandes escenarios. Cuando un jugador alcanza ese nivel de confianza, inevitablemente empieza a ganar peso dentro del vestuario. Sus opiniones son escuchadas con más atención, su influencia crece, su presencia se vuelve cada vez más importante y eso puede generar nuevas dinámicas dentro de cualquier grupo. Luego aparece la figura de N'Golo Kanté, un caso completamente diferente, porque si Mbappé representa el liderazgo mediático y Dembélé simboliza el crecimiento futbolístico, Kanté encarna algo mucho más profundo, el respeto absoluto. A lo largo de su carrera, Kanté se convirtió en uno de los futbolistas más admirados del mundo, no por sus declaraciones, no por sus polémicas, no por buscar constantemente los reflectores. Todo lo contrario. Su reputación fue construida a través del esfuerzo, la humildad y el sacrificio. Mientras otros protagonizaban titulares, él respondía dentro del campo. Mientras otros discutían sobre liderazgo, él lideraba con el ejemplo. Por eso muchos consideran que Kanté posee una autoridad natural que trasciende cualquier brazalete. Y precisamente ahí es donde nace el debate que tanto ha alimentado las redes sociales. ¿Qué ocurre cuando coinciden en un mismo vestuario un capitán oficial, una estrella en pleno ascenso y uno de los jugadores más respetados del planeta? La respuesta no siempre es sencilla. Imaginemos por un momento un escenario hipotético. Un entrenamiento intenso durante un mundial. La presión acumulándose partido tras partido.
los periodistas observando cada movimiento, las expectativas creciendo a medida que avanza el torneo. En medio de ese contexto, Mbappé toma la palabra frente al grupo. Recuerden algo, yo soy el capitán. Es una frase simple, apenas unas pocas palabras, pero dependiendo de quién la escuche, podría interpretarse de formas completamente diferentes. Algunos pensarían que está marcando territorio, que está recordando su posición dentro del equipo, que está dejando claro quién tiene la última palabra. Otros verían exactamente lo contrario. Considerarían que simplemente está ejerciendo la función para la que fue elegido, que está asumiendo una responsabilidad que nadie más puede asumir en su lugar. Esa diferencia de interpretación es la que convierte este tipo de situaciones en temas tan fascinantes para los aficionados. Porque el liderazgo en el fútbol nunca es completamente blanco o negro. Los grandes equipos necesitan líderes fuertes, necesitan jugadores capaces de tomar decisiones cuando los momentos son difíciles, necesitan futbolistas que den la cara cuando llegan las críticas, y necesitan referentes que mantengan el orden cuando la presión amenaza con romper el grupo. Pero también necesitan equilibrio. La historia del fútbol está llena de selecciones repletas de talento que terminaron fracasando porque nunca lograron construir una verdadera unidad. Equipos con estrellas extraordinarias que individualmente parecían invencibles, pero que colectivamente jamás encontraron la forma de funcionar como un bloque sólido. Francia conoce perfectamente ese riesgo, porque talento nunca le ha faltado. Desde hace años posee una de las plantillas más profundas y completas del planeta. Tiene velocidad, técnica, experiencia, juventud y jugadores capaces de decidir partidos por sí solos. Sin embargo, el verdadero desafío siempre ha sido otro: mantener unido al grupo, conseguir que todas esas figuras trabajen en la misma dirección, lograr que los objetivos colectivos estén por encima de las ambiciones individuales. Ese es el desafío que enfrentan todas las selecciones favoritas, y también es el desafío que enfrenta Francia cada vez que comienza una gran competición. Por eso, incluso si algún día existiera una situación en la que Mbappé sintiera la necesidad de recordar que es el capitán, la discusión no debería centrarse únicamente en él, tampoco en Dembélé, ni siquiera en Kanté. La verdadera pregunta sería si el grupo sigue caminando unido, porque al final, las selecciones campeonas no son necesariamente las que tienen más estrellas, son las que consiguen convertir esas estrellas en un solo equipo. Y cuando Francia logra hacer eso, cuando Mbappé lidera, Dembélé desequilibra y Kanté aporta su experiencia y serenidad, se transforma en una de las selecciones más temidas del mundo. Quizás los rumores continúen, quizás las especulaciones sigan creciendo, quizás las redes sociales encuentren nuevas razones para debatir sobre quién tiene más peso dentro del vestuario francés. Pero la realidad es mucho más simple. La fuerza de Francia nunca dependerá exclusivamente de un jugador. Dependerá de que todos entiendan su papel, dependerá de que las estrellas compartan el mismo objetivo, y dependerá de que el liderazgo adopte diferentes formas sin convertirse en una competencia interna. Porque cuando eso sucede, cuando cada figura acepta su responsabilidad y trabaja para el grupo, Francia se convierte en una potencia capaz de derrotar a cualquiera. Y esa, más que cualquier rumor, es la razón por la que el resto del mundo sigue observando con atención cada paso de los franceses.